Ya chicos, entonces, hoy viernes empezamos con guardando datos con Object Output String y Object Input String. Ustedes saben que los que terminaban, perdón, en Output String y Input String eran para bytes, ¿no es cierto? Data binaria. Justamente viene a pelo para el tema de serialización, pues, ¿no? De serialización. Entonces, vámonos a ver cómo guardar datos ahí. La clase ObjectInputString es usada para deserializar un objeto, ¿ya? Mientras que la output es para serializar, ¿ya? O sea, la input, lo que está en archivo, ¿no? Lo convierte a objeto en memoria. Y output string más bien es al revés, lo que está en memoria lo pasa a archivo, ¿ya? Pero son strings de alto nivel que operan sobre otros existentes. Recuerden que habíamos hablado de alto y bajo nivel. Para el examen, tú necesitas conocer estos dos métodos relacionados, ¿no? A este tema, ¿no? Read Object y Write Object. El Read Object pertenece al Object Input String. Como te decía, es lo que tienes en archivo, pero lo quieres ya como objeto. Y el output string más bien lo tienes como objeto, pero lo vas a guardar en un archivo. ¿Ya? Esa es la deserialización y serialización. Entonces acá hay un ejemplo que te muestra cómo serializar una lista de objetos. Entonces te pasan un list de gorilas y te pasan el data file que va a recibirlo, ¿no? Entonces acá tú estás serializando. Acuérdate, serializar es lo que tengo en memoria en objetos, lo paso a un archivo, ¿ya? Y no es usar input string. Tienes que usar output string porque lo vas a meter en un archivo. Entonces creas un new object output string que es de alto nivel y dentro pones el buffer output string que a la vez tiene al file output string, ¿no? Estás teniendo ahí alto nivel, bajo nivel, ¿no? Y después le dices el gorilas, lo recorro y lo escribo en ese archivo. Yo te invito a que lo practiques. Eso te va a hacer que no recurras a la memoria. Vas a ver cómo vas a jugar y guardar en archivitos binarios tus objetos. Súper fácil, realmente, ¿no? Realmente es súper fácil. Vamos con otro ejemplo. Ya. Acá está un poquito más elaborado, pero vamos a agrandar un poquito y explicar qué pasó. Ya una vez que lo tienes en un archivo, al igual como cuando tú guardas tus archivos de IntelliID o de repente de Word, más adelante vienes y quieres abrirlo y lo recuperas en el estado en que lo guardaste, ¿no es cierto? Igualito. Una vez que ya lo guardes en un archivo, después lo puedes deserializar, ¿ya? Vamos a juntar esa palabra porque así es mejor. Y le vamos a quitar esto porque parece que no lo entiende el Word, el PowerPoint, perdón. Entonces, ahora es al revés. Ya lo tengo en un archivo y más bien yo quiero crear los objetos. Entonces no vayas a usar Object Output String, tienes que usar Object Input String. Buffer Input String, File Input String. ¿Eh? Cambia los nombres, ¿ven? ¿Y por qué haces un while true? Porque ahí dice vas a leer y si es estilo gorila, lo metes en un listado, retornas la lista de gorilas, ¿ya? Pero ¿por qué loop infinito? ¿Ya? Porque en un punto dado va a arrojar un EOE-section cuando llega al final del string. Esa es la razón. Entonces, como ven, hay un cache que ahí va a atrapar cuando llegó al final del archivo. ¿Ok? No es tan simple como cuando haces un rig object, ¿no? ¿Ok? Perdón, no es, o sea, no es uno que te diga -1 o null, ¿no? Has tenido que aplicar un while true, ¿ya? Para poder leer de este input string. Aunque hay otras técnicas, ¿ah? Pero acá se ha usado la del loop infinito. Con el EOF section, entonces ya te das cuenta que ya llegaste al final.
Ahora, claro, si tú sabes el número de objetos que tiene tu IOString, también podrías utilizar ese dato en vez de hacer un loop infinito, ¿ya? Como dato. Entonces, a la derecha ven un ejemplo de uso, ¿no? Tienes dos gorilas, el archivo le llamas gorila data, lo guardas usando el método anterior y después le dices quiero leerlos usando el método que está acá a la izquierda y deberías ver los gorilas guardados, pero ya leyéndolos a partir del archivo, ¿no? Que se generó. Ese es el ejemplo que yo los invito a que lo practiquen porque eso te va a permitir ver si funciona o no funciona esto que estamos hablando, ¿no? Ya. Ahora, en el proceso de deserialización, hay que tener mucho cuidado, hay que entenderlo bien, porque si no podemos dar una mala respuesta. Cuando tú deserializas un objeto, el constructor de la clase serializada y los inicializadores de instancia, miren bien lo que dice ella, no son invocados cuando el objeto es creado. Llamará al constructor sin argumentos de la primera clase padre no serializable en la jerarquía de clases. En el caso del ejemplo que hemos estado viendo de gorila, sería object, ¿no? Va a llamar al constructor sin argumentos de object, porque gorila no tenía padre. ¿Eh? Esta clase gorila no tenía padre. Entonces, él dice, olvídate del constructor y los inicializadores de distancia porque no se van a invocar, pero sí vamos a llamar al constructor sin argumentos del padre, ¿no? De la primera clase padre en tu jerarquía. ¿Ok? Y los campos static o transient los vamos a ignorar. ¿Ya? Lo vamos a ignorar. Pero, ¿qué valores tendrán? Los valores por defecto. ¿Se acuerdan la teoría de variable de distancia? Null para clases como string, cero para enteros, falso para booleanos, ¿no? Ojo ahí, ¿eh? Entonces, acá tenemos una nueva clase, chimpancé, dice. Implementa serializable, tiene un serial version UID, que ya saben para qué, ¿no? Dos transients, un static, un bloque de inicialización de instancia, un constructor, chimpancé, sin argumento y con argumentos. Y después su getter y setter y todo lo demás, ya. Ok. Y tú quieres hacer esto. Ya, ya. Lo serializas, pero después lo deserializas. Si tú lo deserializas, ya, ya vimos que los constructores están de más. El age 14 también está de más, ni siquiera lo va a invocar, ¿no? Entonces, lo que va a tener, ni el name, age y type son ignorados. Son transient y son static, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que más bien cuando deserialicemos eso va a ser nulo, cero, ¿no? Cero, ¿no? Porque son valores ignorados, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Pero en el caso de type, José, que es un char, ¿por qué salió C? Ya, ahorita lo vamos a explicar. Miren, allá, lo que pasa es que acá para poder entender bien esto, la flecha tiene que estar para acá. Esta es la salida de esto de acá. Su le pulso. Ya, miren, si tú me tiras dos chimpancés, lo, lo guardas en el archivo, ¿ya? Pero como tú has marcado transient, static, casi todo va a ser ignorado. Y los constructores y el bloque de inicialización distancia ni se van a llamar. O sea, ni esperes que age sea 14. Cuando tú lo lees, te acuerdas de que te dicen que los transient y los static son ignorados. Entonces el nombre es nulo. Te das cuenta porque name está como transient. La edad va a ser 0 porque también está como transient. Pero ¿por qué el char salió B? Acá veo una C. Ya. Dato curioso. Él recuerda el último asignado, que fue este, no este.
este, ¿ya? Entonces, al deserializar, ese nada más es el que va a tener el B en ambos casos, ¿ya? Ese es la única cosa fea ahí que podríamos decir, ¿ya? Pero ¿por qué, José? Porque es static, pues. Acuérdense que los statics son como variables de clase, ¿no? Porque si no, también tendríamos el mismo problema en age, ¿no es cierto? No, no. Solo en el caso de Ty, que es static, él sí recordó el último asignado, el B, y ese es el que usa para recuperar, porque es estático, ¿ya? ¿Ok? Pero siempre y cuando, este, porque vemos que este código se ejecuta, ¿no? Y B es el último seteado. Pero ¿qué pasaría si yo lo corriera en un programa donde simplemente leo y mando un system out print line y me olvido de la primera parte de acá? Porque cuando hice el código, miren, le voy a decir que no siempre sale B, también podría salir C, pero escúcheme bien esta parte para que ustedes lleguen a la misma conclusión que yo. Si yo en un archivo main Java, tengo este código, ahí sí me imprime B, porque cuando se creó esto, ay caramba, perdón, porque cuando se creó esto de aquí, en la memoria ya puso la variable type con la letra B. ¿No es que se creó esto? Pero imagínense que en otro programa main, yo me olvido de esto, pero el archivo ya existe, porque ya serialicé. Entonces me olvido también de esto. El archivo ya existe y le mando de serializar. En ese momento, no hay ni una variable tipo igual a B, porque no ha pasado por este proceso. ¿Sí o no? Entonces, ese caso nomás de que lee, él va a leer y dice, ¿y qué valor le pongo a esta variable? Bueno, C, le pondré C, pero solo en ese caso aparecería C. Si lo corres en otro programa y de frente arrancas con las dos últimas líneas, con esta de acá, porque ya no habría ninguna instancia de name, de type, perdón, igual a la variable, porque es estático, pero recuerden que en el estático es como que en la memoria él agarra y las variables estáticas las empieza a crear y les asigna valores, ¿no? Pero son únicos para todo el programa, ¿no? O sea, para todo, no es una variable asociada a la instancia, ¿no? Sino a la clase. Es por eso que con cosas estáticas sucede esto de la B, después si corres la C, ¿no? Tengan en cuenta eso de ahí. Ya, hemos terminado serialización y deserialización, ¿ya? Eh, Ahora tenemos otro tópico que viene también en el tópico de entrada y salida, interactuando con los usuarios. Esto de aquí lo usan mucho los chicos que estudian en la universidad o instituto, pues, porque cuando están aprendiendo Java, porque como quieren hacer programitas, sus primeros programitas, ¿no? Por ejemplo, soy una bodega y vendo estos productos, que cuestan tanto, cuál sería el IGB, el subtotal y el total, ¿no? Entonces ellos necesitan una especie de interacción con el usuario a nivel consola, ¿ya? Entonces, justamente Java, pensando en nosotros, tiene el print string y tiene, ¿no? Eh, y este tiene el system out y el system error, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que al instanciar este archivo, nos dice archivo encontrado, pero en caso que no existiera, nos diría con error file no found, ¿ya? E incluso, si trabajas en un IDE, como el IntelliJ IDEA, este tipo de mensajes los muestra en otro color, un color rojo, por ejemplo, ¿ya?
pero ya depende de la configuración que tenga en tu IDE, ¿no? Obviamente nosotros en la práctica no usamos esto, ¿no? ¿Qué usamos? Login. Entonces, de acuerdo al framework que estés usando, de repente está usando logback, ¿no? Y más bien manejas el tema de log.info, log.debug, war, ¿no? Warm, error, trace, ¿no? Eso es lo que hacemos realmente en un programa, usamos un API de login, ¿ya? Pero siempre es bueno saber también que tenemos, tenemos dos instancias print string gracias a system out y system error, ¿no? Ah, acá lo que le estaba contando del login. Ya. Si yo quiero leer José desde teclado cuando alguien escriba algo, entonces tengo que usar system in, ¿ya? Y eso generalmente se brapea en un input stream reader y un buffer reader, ¿ven? Como ven ahí. O sea, también aquí aplica lo de alto nivel y de bajo nivel. Y entonces cuando tú le digas, o des enter, se termina de leer y se asigna en el reader lo que hasta ese momento hayas escrito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí dice reader, new buffer reader, new input stream reader, system in. Ya, en ese momento, cuando corras el programa, ya, se instancia el reader, después en el read line, va a esperar que escribas, va a aparecer como un proncito, y va a esperar que termines y hagas enter, porque cuando des enter, ahí él va a entender, ah, ya, terminó de escribir, y ahora user input va a tener todo lo que hayas escrito, y el system of print line que ves al final va a imprimir todo lo que hayas escrito, ¿no? Con el teclado. Esa es una forma de obtener data del usuario. Ahora, un detalle curioso que yo también cuando me he preparado me he dado cuenta. Cuando tú usas System Out, System Error o System In, ¿te has dado cuenta que no se cierra ni siquiera con Try with Resources? ¿Ya? Eso es porque son objetos estáticos. Los string system se comparten para toda la aplicación, por eso que tú usas el System Open Line en todos lados, ¿no? Sin problemas, si es que lo haces así, ¿no? La máquina virtual las crea y las abre para nosotros. Pero, si tú lo usas en un Try with Resources, estarías cerrándolo, porque acuérdate que se llama el método close. Si tú haces esto, por ejemplo, ya, al terminar el Try with Resources, el System Out se cierra. Y así tú tengas líneas con System Open Line, ya no se va a imprimir nada, porque ya lo cerraste. ¿Ya? Por eso no te olvides de esta parte de acá. Cerrar los system string como out, error o system in hacen de forma permanente, bueno, mientras el programa está vivo, ¿no? No vas a poder de forma permanente llamar a los system out, system error, system in, porque ya lo cerraste, pues, y no hay forma de abrirlo, pues. Ya tendrías que parar el programa y volverlo a lanzar. Entonces, ten cuidado con usar este tipo de sentencias porque se cierra y ya no hay forma de lanzarlo. De nuevo, acá también, ¿no? Miren, tampoco te va a imprimir nada, ¿no? Y es más, si arrojaran excepción, no vas a poder ver porque lo ha cerrado el reporte, ¿no? Así que siempre es una mala idea cerrar porque ya no tendrías los stack trace. Si tú cierras el sistema error, ¿quién te va a informar de los errores o stack trace? Todo estaría oculto, ¿no? Entonces, esto no se hace, esto es peligroso. Y este código dice, miren, system in, y lo pone acá. Si lo cierra, ¿qué va a leer? ¿Ya? Nunca vas a poder operar en un string si ya cerraste el string, ¿no? Esto es lo que va a pasar. Ok, José, podríamos usar el system in, ya. Pero ahora veo que hay una clase llamada Java IO Console que ha sido creada específicamente para manejar interacciones del usuario. Tiene métodos
más sencillos de usar, ¿no? Más centrados en la entrada del usuario. Y es singleton. ¿Qué quiere decir? Que va a ser accesible desde un método y solo una clase o una instancia, perdón, console va a haber para toda la máquina virtual de Java. Pero no puedes instanciarlo como console, new console. Si eso vieras en un programa ya te regalaron la pregunta, porque no se puede hacer console igual new console. Lo que sí puedes hacer es console es igual a system console. Eso sí, ¿ya? Y siempre chequea que sea diferente null, ¿ya? Porque podría ser que no esté disponible, ¿ya? Cuando no está disponible es que te retorna null. Por eso siempre como buena práctica nos preguntan, nos dicen, perdón, nos recomiendan que usemos console diferente null y ahí le digas console read line. Entonces, lo que escribas y des enter se guarda en la variable user input y después con console writer print ln o print imprimes lo que hayas leído. Caso contrario, si console es null, es que la consola no está disponible. ¿Ya? Esa es también otra opción para usar con console. Ok. Cada clase print string incluye un método format que tiene una versión sobrecargada que toma localidad. ¿Ya? Tienes tanto en print string como tienes en print writer. Y los dos se parecen, ¿no? Los dos se parecen. Ok. Pero ese básicamente para formatear, ¿ah? Por ejemplo, acá tú dices, ¿no? Console, ya. Pero si quiero mostrar un mensajito bonito, bienvenido, ¿no? Este tiene tantos animales y empleados, entonces puede usar el porcentaje de para enteros o el porcentaje .1f, como han visto ahí, para números puntos flotantes, ¿no? O porcentaje S para strings. Entonces ahí, por ejemplo, está formateando el número punto flotante, ¿no? Le está diciendo que solamente le ponga un dígito decimal, pero 5 de ancho, ¿no? Entonces 128.9 va a ser lo que va a imprimir. ¿Ok? Entonces sí tenemos opción de formatear con la consola, ¿no? Pero console no incluye, dice un método format que tome instancias locales. ¿Ya? Console siempre trabaja con la localidad por defecto del sistema. Pero tú podrías usar el Brighter, perdón, podrías usar siempre un local específico recuperando el objeto Brighter y pasándole tu propia instancia local como se muestra ahí. Brighter, format, y ahí le pasas la localidad, ¿no? Es otra forma de aprovechar el local. ¿Cómo lees data de la consola? Con readline o read password, ¿ya? Y tienes, miren, readlines a secas y tienes otro con formato y argumentos, ¿ya? Pero lee hasta que presiones el enter. Y el read password no te va a mostrar los caracteres que ingreses, ¿ya? Pero la data te la retorna como un char, arreglo de char en lugar de string. Ya tengan cuidado con eso, ¿ah? Miren las firmas bien. Entonces, si tu aplicativo en consola necesita ingresar un password, este es el que tienes que poner, pues, ¿no? Si no todos te van a ver el código, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ven, la consola, ingresa tu nombre, hi, tal, cambio de línea. ¿Cuál es tu dirección, no? Readline. Ingresa un password, verifica tu password, ¿no? Y si son iguales, obviamente, pues ya los passwords coinciden, ¿no? Entonces, es para ejemplos así, pues en todo en consola, ¿no? Entonces vas a tener, perdón, ¿eh? Ah, ya, acá es revisando todos los métodos en acción, ¿no? Acá vas a poder ver todo. Ok, ya. Hasta ahí terminó el tópico obteniendo data del usuario, ¿no? Ya sea con console o con system in. Y console es más avanzado porque tiene métodos bien interesantes. Ahora sí, ya esta parte son APIs avanzadas, ¿no? Para trabajar con files, con packs, con IOStreams, ¿ya? Pero NIO 2, ¿ya? Tiene algunas APIs más interesantes como estas para manipular
input strings. Todas las clases input string incluyen estos métodos. Mar supported, mar, reset y skip, que es para manipular el orden en el cual los datos son leídos dentro de un IOString. ¿Ya? Son medio complejos al comienzo, ¿ya? De entender. Por ejemplo, ahí dice, miren, el mar y reset retornan un IOString a una posición temprana, dice. Antes de llamar a estos métodos, también hay que llamar al método mar supported, el cual retorna true solo si mar está soportado. Y el método skip lee datos de un string y lo descarta, ¿no? Es como el skip de string, ¿no? Que se salta algunos elementos, algo así. No todos las clases input de string soportan mar y reset, ¿ya? Por eso que el mar soporte lo inventaron, ¿no? Para preguntar, ¿soportas mar? Ah, ya. Entonces puedo usarlo, si no, no tiene sentido, ¿ya? Entonces son medio complicados al comienzo, porque, como les digo, porque habría que ver el caso de uso, ¿no? Alguien lo tiene que haber creado o solicitado porque de repente trabaja mucho con archivos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, mire, supongamos que tenemos una instancia de input string con valores Leon, la palabra Leon, o sea, 4 caracteres. Y dice, ¿no? Quiero imprimir la primera letra. La primera letra de Leon, ¿cuál es? La L, ¿no? Entonces esta de acá. Pero de ahí pregunta, ¿soportas Mark? Ya, supongamos que dice que sí. Entonces él dice, voy a marcar 100 bytes. Después pide que se imprima la siguiente, IO, ¿no? Hasta ahí vamos bien porque está imprimiendo en el orden que se debe leer. Pero acá le dice reset y es como que le dijera, tú ya habías leído hasta la O, pero yo aquí puse una marca, ¿no? Como si pusieras, imagínate, un punto en el tiempo al que puedes regresar, ¿no? Y tú dices reset, entonces regresas hasta antes de leer la I, como si hubieras regresado en el tiempo, ¿ya? Algo así. Por eso que si el mar y reset hacen eso, miren, ¿no? Interesante, ¿no? Saliendo de esto, ya, si es que el mar entró, imaginemos que entró, entonces ya te había impreso la L, ya te había impreso la I, la O, pero como le dijiste, regrésate a este punto en el tiempo. Si vuelves a leer, otra vez te lee la I, otra vez te lee la O y otra vez te va a leer la N. Entonces te va a salir Lío Young, ¿no? Si el mar es soportado. En caso que el mar no sea soportado, ahí sí pues te va a salir nada más que la L, la I, la O y la N, ¿no? Porque nunca entró aquí, ¿ya? Entonces es como poner un puntito al cual puedo regresar, ¿no? A la lectura anterior que pueda regresar, ¿ya? Entonces lo que hace realmente mar y reset es usar memoria, nada más, un buffer en la memoria para poder saber cómo regresar al valor anterior antes de, ¿no? De que se marcara esto. Y si aplicaras skip, es como el pipeline, ¿no? Cuando aplicas, sáltate, ya léete la letra, ya, por ejemplo, la palabra tigers. Primero la letra que lees, ¿cuál es? La T. Pero después le dices, sáltate las dos siguientes y lee otra vez. Entonces la I y la G no la va a leer, pues. Va a leer la E, ¿ya? Va a leer la E. Solo que acá no lo estamos imprimiendo, ¿no? Si le dices, léete otra vez la R y la otra la S, ¿no? Entonces el skip se salta nada más la lectura. ¿Ya? Entonces ahí están esos métodos, para qué sirven, ¿ya? Así que ahí terminamos con el tema de métodos comunes de IOString, ¿ya? De ahí viene el tema de atributos, descubriendo atributos de un archivo, ¿ya? La verdad que se necesitaba algo así, ¿ya? Se necesitaba poder leer los atributos de un archivo y en cualquier sistema de archivo. Ahora tenemos Mac, Linux y Windows, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, empezando con los links simbólicos, vimos que la clase file tenía métodos como isDirectory y regularFile, que son muy similares a isDirectory y isFile en la clase file, ¿no? La tradicional, la que había hace años.
La clase file, por ejemplo, no te puede decir si una referencia es un link simbólico, porque esa es la razón por la cual ha tenido que nacer NIO 2, ¿no? Y se ha quedado ya. Pero la clase files, en plural, sí tiene el método, ¿eres un link simbólico? ¿No? Él sí tiene ese método. ¿Ya? Entonces, isDirectory y isRegularFile podrían devolver true para un link simbólico, porque podría ser un link simbólico a un directorio o un link simbólico a un archivo. ¿Ya? Por eso acá dice file isDirectory. ¿Eres tú directory? ¿Eres un link simbólico? ¿Eres un regular file? ¿Ya? Va a depender de qué dato les des, ¿no? Pero como dice acá, sí te podría devolver true en ambos casos si es que resuelve a un directorio o un archivo respectivamente, ¿no? Después también gracias a files podemos saber si un archivo está oculto, si se puede leer, si se puede escribir, si es ejecutable, ¿ya? A excepción de isHiding, los otros no declaran ninguna excepción chequeada y retornan falsos si el archivo no existe, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esto era súper necesario, pues, porque el Linux y Mac, que son básicamente primos, ya, nosotros tenemos esa casuística, ¿no? ¿Ok? Y también tenemos eh, este tópico de mejorando los, eh, los atributos de acceso, ¿no? Hay atributos que son específicos del sistema de archivos, ya, pero que no se pueden generalizar para todos, pues. Acuérdense que tenemos Linux, Mac y Windows, ¿ya? Adiós Solaris, ¿no? Pero tenemos atributos específicos por sistema operativo, ¿ya? O sistema de archivos. NIO 2 te permite construir vistas para varios sistemas de archivos con una simple llamada a un método. Y esa vista es un grupo de atributos relacionados a ese sistema de archivos en particular. Y NIO 2 también tiene dos métodos para trabajar con atributos con una simple llamada. Método para atributos de sola lectura y un método para vista actualizable. Pero para cada método necesitas proveer un objeto de tipo file system. Entonces, en esta tabla vemos los tres que tenemos que aprender. Basic File Attributes te va a dar todos los atributos básicos soportados en todos los sistemas de archivos. Para eso usa la vista Basic File Attribute View. Dos File Attributes sería para, para sistemas operativos basados en Windows o DOS. Usa esta vista. Y POSIX es para Unix, Linux y Mac. POSIX File Attribute View. Entonces, esas vistas sirven para que cuando querramos recuperar atributos, ¿ya? Utilizamos la vista y utilizamos files read attribute para poder acceder a eso. Por ejemplo, acá tienes un path, ya, tienes un archivo o directorio tal vez. Te creas un read attribute para ese path utilizando la vista basic file attribute. Entonces, lo que hace basic file attribute es decirte, yo te voy a decir si es un directorio, yo te voy a decir si es un regular file, yo te voy a decir si es un list simbólico o la última vez que lo modificaron. Esta vista tiene estos métodos con esta única línea sacas toda esta información, ¿no? Buena visión del que creó esto, ¿no? Y si quieres modificar atributos, entonces también tengo un método llamado getFileAttributeView, al cual le vas a dar la vista, vas a leer esos atributos, y ya después, si tú quieres, cambia, ¿no? Digamos, le dices, este view, quiero cambiar la última fecha de modificación, por ejemplo. Set times, ¿ya? Entonces, también tenemos opción para modificar. Así como tenemos una para obtener la información rig attribute, también tenemos un get file attribute view. Y con ese nos da acceso a un objeto con el cual podemos modificar, ¿no? Los atributos. Si quieres atravesar un directorio, vimos que file list
solo te atravesaba el contenido del directorio, no los subdirectorios. De ahí vimos un código de lectura profunda, pero recursivo, ¿no? Como una alternativa para caminar por todo el contenido del directorio, subdirectorios, archivos, etcétera. ¿Ya? Pero eso de irse a buscar los directorios, subdirectorios y los archivos dentro de un directorio, ya tiene dos estrategias de búsqueda. Una se llama búsqueda en profundidad y otra se llama búsqueda en amplitud. ¿Ya? Esto de las búsquedas en profundidad y búsqueda en amplitud son conceptos que hay que aprender porque en algoritmos se usa mucho eso. ¿Ya? Son dos estrategias asociadas con caminar sobre el árbol de directorios. La primera es búsqueda en profundidad, ¿ya? Entonces, arranca desde la raíz y puede agarrar cualquier rama arbitrariamente y se va hasta el final, ¿no? Y de ahí se salta a la siguiente rama y así. Esa es búsqueda en profundidad, ¿ya? Porque parte desde la raíz hasta el nodo actual, ¿ya? Y Java incluyó por eso una búsqueda en profundidad, pero que tiene la opción de ponerle hasta cuántos niveles desde la raíz tú quieres ir, ¿ya? Si no le pones, va a utilizar el máximo valor. También tienes una búsqueda en amplitud, el breadth first. Comienza en la raíz, pero procesa los elementos, ¿ya? De cada rama, ¿ya? Pero procesa todos los elementos de cada rama antes de seguir al siguiente nivel, ¿ya? Y los resultados se ordenan por profundidad. O sea, es como que el de amplitud, si tuvieras tres ramas, va por las tres, pero primero por el nivel uno. Después se va al nivel 2 de todas las tres ramas. Después al nivel 3 así. Ese se llama búsqueda en amplitud. En cambio, búsqueda de profundidad, yo me meto rama por rama, ¿no? Y voy hasta el final. Y de ahí me voy a la otra rama, ¿no? O la hago uno por uno. ¿Ok? Ahora, yo se lo estoy explicando, aunque en el examen no necesitas saber cada estrategia, pero es bueno, ¿no? Para entenderlo bien. Y saber que NIO soporta los dos caminos, ¿no? Con walk, como ven ahí, eh, y el otro que es el máximo depth, ¿ya? Para la búsqueda en amplitud. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Imagínate que te dicen, oye, recórrete un árbol de directorios y dime el tamaño total de todos los archivos en el directorio, ¿ya? Entonces tú tienes un getScience que te dice cuál es el tamaño de ese archivo o directorio. Entonces lo puedes usar así, ¿no? Voy a recorrer todo el origen de forma paralela, ¿ya? O sea, para que sea más rápido, y voy a filtrar por todos aquellos que no son directorios y voy a obtener su tamaño y voy a sumar todo eso, ¿ya? Claro, porque te han dicho que sumes todos los archivos de todos los directorios, incluso dentro de sus subdirectorios. Entonces, por eso que no incluye los directorios y ahí pide el tamaño, ¿eh? Te va a salir, pruébalo, vas a ver, te va a salir megas, te va a salir si el directorio es grande. Aplicando, por ejemplo, aquí vemos un tamaño de 15, 30 megas. Ahora, si tú aplicas un límite de profundidad, le dices, quiero que camines, pero solo hasta el quinto nivel, ¿ya? Entonces, lo va a hacer así siempre y cuando no haya un pack circular. ¿Qué es un pack circular? Es que tengas un link simbólico que lo haga regresar a la raíz otra vez y entonces te entras como en bucle, ¿no? Eso es lo que hay que evitar, ¿ya? Por eso que la mayoría de los métodos, por defecto, no siguen link simbólicos, ¿ya? Ese es el comportamiento por defecto, ¿ya? Entonces, pero el walk, por ejemplo, no sigue link simbólicos por defecto, ¿ya?
y requiere que tengas la opción follow links habilitada para que tenga ese comportamiento, ¿no? De no seguir links simbólicos. Ah, no, perdonen, me estoy equivocando. Este de aquí no sigue links simbólicos. Este de aquí sí le estarías diciendo que siga los links simbólicos, ¿ya? Disculpen, no había leído bien la nota de acá. ¿Ya? Si quieres que lea los links simbólicos, así. Pero no te olvides de que podría pasar esto. Así que hay que tener mucho cuidado cuando quieres usar los links simbólicos. Ya está. Eso sí es verdad. Vamos a ver, acá hay un grafiquito, un poco para amenizar el ejemplo, ¿eh? Miren, Albir se va a la raíz. Entonces ahí va a ocurrir, ¿no? Nivel uno, nivel cero, nivel uno, nivel 2 y plum, ¿no? Ya hay que tener cuidado. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con esa opción. Si quieres buscar en un directorio, ya también, ¿no? Por ejemplo, el find es para buscar, pero también tienes una máxima profundidad, dice, ¿ven? Atributos, hay una basic predicate con la vista basic file attributes y hay opciones de visita también, ¿no? Entonces acá dice, dado este path, quiero buscar, ¿no? Aquel que tenga un tamaño mínimo. Entonces aplicas el find, ¿no? En este path, con este nivel de profundidad, dime cuáles son los archivos, ¿ah? Que terminan con extensión Java y cuyo tamaño sea mayor que 1000 bytes y imprimen. Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo buscar dentro de un directorio con ciertos criterios. Ok, chicos, felicitaciones. Han terminado el tópico de entrada y salida. Acá está el review de todas las APIs que hay que aprenderse. Ya, aquí está un mapita para que no las vayan a confundir. Ojo, cuáles son las clases abstractas que no se pueden hacer new, cuáles son de alto nivel y de bajo nivel. ¿Ya? Entonces quiere decir que el lunes hacemos tópico de repaso de IO, o sea, preguntas tipo. El día miércoles hacemos JDBC. ¿Ya? Muchas gracias entonces por reunirse, chicos, por estar presentes, porque han hecho que la clase se dé. Nos vemos el miércoles, los dejo a descansar porque todavía estamos... Ah, no, estamos viernes ya, pues, ¿no? Estamos viernes, ya, seguro por ahí se irán a pasear. Ya, bueno, buen fin de semana, que le pase bien, chicos, ¿ya? Descansen, descansen porque yo sé lo que digo de verdad. Yo he estado sufriendo de estrés hace un par de semanas y es horroroso, chicos. ¿Saben cómo te da? El doctor ya me asustó, ya me dijo que duerma. Ya, me dice, cuando ya tú pasas los 40 años, tienes que dormir. Me dice, ¿qué está pasando? La mayoría nos gusta la serie, las películas, tomarnos un traguito, a veces salimos y no dormimos bien. Entonces me dice, te estás matando, José. Tienes que dormir 8 horas. Ya, ponte 6 ya, te las acepto, me dice. ¿Cuánto estás durmiendo? 4, 5. Ah, estás matándote. ¿Qué va a pasar? Te va a malograr tu sistema digestivo, cáncer al colon, hígado. No, ya olvídate, es un encadenamiento. Por eso se los digo, cuídense mucho, duerman bien, tomen bastante agua, hagan aunque sea 1 hora de ejercicio, ya, no te digo que corras, ya después de los 40 ya nadie debe correr, ya el doctor me dijo, camina, ándate una manzana, date una vuelta, saca al perro, que por eso es bueno tener un perrito, ya, y ahora les digo, si te da el estrés como me ha dado a mí, que ya el doctor me metió mi carajeada, me dice, y eso es lo que estoy experimentando, pues. He estado literal 2 días durmiendo. No podía hacer nada, ni pararme, ni sentarme, nada, nada. Por eso yo les agradezco de todo corazón que me hayan permitido ese fin de semana irme con mi comunidad porque necesitaba un poco soltar ese estrés. Entonces, van a sentirse cansados durmiendo todo el día, ¿ya? Sí, y eso es porque no duermen y están con estrés. Se cae el pelo también. Así, ya, ¿qué más les puedo decir? Cuidado, chicos, duerman. 11 y ahorita, por ejemplo, ya a dormir.
Porque lamentablemente uno le da, ¿no? La serie, voy a ver Mandalorian, voy a ver Lazos, ahí está el problema, pues. Te quedas hasta, y ponte una película de Bollywood, 3 horas. Esa todavía, duran 3 horas a más, ¿ah? Entonces, no, no, tienen que tener su materia prima, que es su cerebro, cuídenlo, ¿ah? Porque si no, claro, la pichanga, por eso yo juego también pichanguita, pero ¿qué pasa? No he estado durmiendo bien. Entonces, la microbiota, tus intestinos, todo se malogra, pe, porque ahí viene el sistema inmunológico. Búsquense un libro, acá les voy a recomendar. Se llama, ay, ese lo llevó mi esposa. Ya, se lo voy a mandar por chat, pero el intestino es tu segundo cerebro. Así búsquenlo con esa frase. El intestino es tu segundo cerebro. Entonces, el sistema inmunológico se crea en el sistema digestivo. ¿Ya? Entonces, por eso que en la pandemia los que se han ido rápido es los que han estado mal del estómago también, porque no hay sistema inmunológico bueno, pues. Tus, ¿Cómo se defendían de este virus? ¿Ya? Ya, entonces duerman bien, tomen bastante agua, 1 hora de pausa activa, váyanse, pasen al perro, hagan lo que sea, pedense la vuelta a la manzana, chicos, porque si no, ¿qué cosas peores? Él me decía, ¿por qué crees que hay Parkinson, hay demencia senil, como le ha pasado a Bruce Willis, que ahora lo tienen que cuidar porque ya le empezó la demencia senil? Es porque esa gente no duerme, pues, se están matando. Chicos, comparto esa experiencia porque ya me asusté, pues yo también, él me dice, ¿por qué crees que he estado 2 días que no podías ni levantarte, que te dolía la frente? Por el estrés. No, no, no sirve. No se maten, chicos, descansen. Un abrazo. Cuídense mucho, distráiganse, jueguen pelotas, salgan a la playa y todo, ¿ya? Un abracito, cuídense mucho. Y después estudien sus tarjetitas de Java. Chao, chao.